tenemos el interés de tocar el tema del trabajo infantil en nuestro país y para esto hemos establecido el contacto con la Fundación La Merced, cuyo eje es el trabajo infantil en este momento. Tenemos al padre Tomás, a Alberto Jiménez de la Fundación La Merced y estaremos conversando con Tahira Vargas sobre la situación del trabajo infantil en nuestro país y cómo ha impactado esta situación que hemos estado viviendo durante este año y no sé cuántos meses a propósito de la pandemia de COVID. Buenas tardes, bienvenidos. Sí. Gracias, y por visibilizar pues una causa que requiere el compromiso de todos. Gracias. Hola, buenas tardes, Zoila. Un placer estar con ustedes. Gracias a ustedes. Comencemos por conocer un poco cuál es la situación del trabajo infantil a partir de los estudios hechos por ustedes en la Fundación. Bueno, más que estudios, lo nuestro ha sido un encuentro. Desde que nace la Fundación como proyecto y como encuentro de Navidad con 100 niños limpiabotas aquí en la zona de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste. Los estudios que disponemos, no solo de la zona, sino a nivel país, son del 2009-2010. Así que imagínense qué necesidad tan importante tenemos para, ¿verdad?, poder erradicar y prevenir esta causa si no contamos con un levantamiento, con una data que nos ayude a dar esos pasos, ¿verdad? Tenemos la confianza en que ahora con CONANI y también el Ministerio de Trabajo pues puedan llevar a cabo ese levantamiento, ¿no? Pero realmente nosotros, la Fundación nace del día a día, de cómo en nuestras calles pues aparecen niños limpiando zapatos. En el caso de los niños, de las niñas no es tan visible, porque muchas de ellas lo que hacen es un trabajo doméstico. De mamás, cuidando, ¿verdad?, a sus hermanitos mientras que las mamás trabajan. En el caso, por ejemplo, de esta mañana, que venimos justamente de una reunión en Jaina, pues hemos visto, y así nos lo han hecho ver cuando lo visitamos la semana pasada, un gran incremento de niños trabajando en el basurero, en el vertedero de Jaina. Lo más curioso de todo es que los mismos padres son conscientes de que los niños no deben estar ahí, pero como no hay un espacio ni un lugar seguro para ellos, y la necesidad es tan fuerte ahora mismo en todos los sentidos y sobre todo en necesidades básicas como son la alimentación, pues ven el trabajo como una manera de obtener unos recursos, ¿no?, que puedan llevar a sus casas, a sus hogares. Tahira, ¿qué definimos como trabajo infantil? Bueno, se define como trabajo infantil todo tipo de actividad económica y socioeconómica en la que se involucra a los niños, niñas, adolescentes y se viola con ellos sus derechos a la educación, a la recreación, porque entran a hacer actividades que no le corresponden a su edad y afectan su desarrollo evolutivo, su desarrollo psicosocial, su desarrollo emocional, su desarrollo físico-motor, ¿no? En algunos casos no remunerado. En algunos casos no remunerado, exactamente. Porque en algunos casos se les paga con comida, se les paga con la escuela, se les paga con casa. O simplemente se entiende que tienen que hacerlo porque están dentro de la actividad económica familiar. Lo que estaban presentando en la Fundación La Merced sobre el vertedero en Jaina, yo hice un estudio de niños que trabajan en vertederos y niñas en 4 provincias, incluyendo el de Jaina, ¿no? Y en los vertederos, muchos niños y niñas entran a trabajar como parte de una actividad familiar. Va la familia completa a trabajar al vertedero, ¿no? Como pasa en la actividad agrícola, ¿no? Y en muchas otras actividades. Entonces se considera que es una actividad, son parte de la familia y tienen que hacer lo que hace la familia, porque además los ingresos que obtienen sus padres o las personas adultas responsables no son suficientes para sobrevivir. Un niño me decía que él tenía que trabajar para comer, y que si él no trabaja, no come. No come. Porque en su casa el dinero no da para todos.
Estoy viendo este material que nos suplieron ustedes sobre trabajo infantil. Es una investigación de la Oficina Internacional del Trabajo y me llama mucho la atención qué tan equiparados están los números del trabajo infantil urbano y el trabajo infantil rural. Seguramente no sea tan visible el trabajo rural como bien mencionaba Tahira. Seguramente esté más inserto como parte de la práctica normalizada de las actividades familiares. Como dice, esa actividad agrícola o la actividad en el campo, como otras tantas actividades que se dan en el campo. En la ciudad posiblemente sí, el tipo de actividad es bastante más visible o más identificable, ¿no? Porque esos niños, también tenemos un porcentaje mucho mayor de niños que de niñas. De niñas igualmente es más invisibilizado porque lo hacen en otro tipo de contexto o más de manera más encubierta o no tan directamente en la calle, ¿no? Sino muchas veces en hogares o en otros lugares donde las llevan para hacer todo tipo de actividades, ¿no? Que son bien lamentables. Entonces, pero yo creo, en mi opinión, y Tahira, que tiene muchísima experiencia, me puede corregir, pero que seguramente en la parte rural también haya muchísimos casos que no están detectados, ¿no? Como igualmente puede pasar en la ciudad. Y normalizados. Una pregunta. ¿Tenemos una edad promedio para el inicio en el trabajo en los niños? Sí, a partir de la definición de niños, niñas y adolescentes, tienen esa edad, sí, en el caso nuestro, los niños que acompañamos, pues con 6 añitos, 7 añitos ya empiezan la actividad, normalmente. ¿Y basada en tu experiencia, Tahira, a partir de esa edad o antes? Desde los 6 años y he encontrado niños que desde los 5. Una cosa que yo quiero acotar a propósito de lo que acaban de hablar los amigos de la Fundación La Merced, a quienes conozco por un trabajo que estuve precisamente haciendo en su zona y que me apoyaron muchísimo sobre violencia. El tema del trabajo infantil es muy masculino, es parte de la masculinidad. Sí, y yo iba un poco por ahí, Tahira, el componente cultural que no puede servir para justificar un abuso. Claro. Claro, pero es el punto de que se entiende, en esta sociedad se entiende que el sexo masculino debe estar fuera de la casa. Ajá. No importa la edad. La socialización se da fuera de la casa, es en la calle. Entonces el niño desde muy temprana edad está en la calle y tiene que trabajar, o sea, es el rol de proveedor, ¿me entiendes? Que se le impone a la población masculina por toda esta visión machista y patriarcal de que el hombre es el proveedor. Entonces a la niña no se le deja salir de la casa, pero también vive las condiciones de trabajo infantil desde el hogar, porque tiene que asumir el cuidado, la elaboración de la comida, la limpieza, todas las demás actividades, ¿no? No remuneradas, igual que pasa con la mujer, ¿no? Entonces, ese componente cultural es fundamental porque para los padres y para las personas adultas no reconocen que sus hijos y sus hijas están trabajando. ¿Y los niños lo reconocen, Tahira? No. Padre, ¿los niños lo reconocen o los niños no lo reconocen en el trabajo de ustedes? Bueno, lo reconocen cuando se les va acompañando y van también reconociendo cuáles son sus derechos. Entonces, ahí sí, porque es que los mismos niños piensan y creen que forma parte de la vida de ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, siendo niño, y me voy también, yo ayudaba a mi padre los fines de semana, ya sea en el campo o con el camión, ¿no? Pero mi padre tenía muy claro que era una ayuda y un acompañamiento y que después la escuela era la escuela y mi tiempo también con los amigos y de recreación era mi tiempo, ¿no? El tiempo de los niños. Y aquí vemos que todavía eso no es así, ¿no? Está como muy, muy dentro de la familia, está como muy domesticado. El niño pues tiene que hacer ese trabajo y es parte de su vida y de su responsabilidad. Una pregunta, padre y Tahira.
hemos visto que antes de lo que sucedió con la pandemia, se habían estabilizado los números del trabajo infantil, había aumentado, había discriminado versus lo que vino con el COVID-19. Y la segunda pregunta, imagino que a mayor tasa de empleo infantil, así o mayor debe ser la deserción escolar. Bueno, lo que pasa con la pandemia es que la deserción escolar ha sido bastante alta. Sí. Y realmente el control de antes, el que pudieran ir a la escuela, resolvía muchas cosas para la familia. Por supuesto que sí. Comida. Porque les resolvía la alimentación de todas esas familias pobres, que los niños recibían la comida en la escuela, resolvía el problema de la protección y seguridad. Exacto. Porque los niños estaban en un lugar protegido y seguro. Estaban fuera de la calle. No estaban en la calle. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una realidad, tenemos una gran mayoría de hogares pobres, donde ambos o todos los miembros, las personas adultas, tienen que buscar la forma de tener una actividad que genere ingresos fuera del hogar. Entonces, cuando el niño se queda solo en el hogar, los padres, las familias se sienten atemorizados. Y claro, por eso muchas veces el trabajo infantil se convierte también en una opción de seguridad. Por ejemplo, en el vertedero ellos me decían, yo sé que está en el vertedero, ¿no entiendes? Me siento segura de que está ahí. Entonces, ¿cómo la pandemia hace todo este proceso de confinamiento genera una agudización de la situación de los niños y las niñas en términos de trabajo infantil y de la violación de todos sus derechos? En esa perspectiva, porque están fuera de la escuela. No es verdad, nadie puede asegurar que esos niños están escuchando esas clases de la radio ni están conectando, con todas las dificultades y las precariedades que existen en los hogares dominicanos. Claro. Me gustaría volver un poquito atrás, porque yo me voy al elemento cultural y la normalización del trabajo infantil, sobre todo a nivel rural. Y voy a hacer uso de una experiencia personal. Yo recuerdo que de pequeña mi papá nos enviaba a la farmacia a cubrir el turno mientras mi mamá comía. Y si nosotros no íbamos a la farmacia, pues nosotros no teníamos el dinero para ir a matiné. Entonces, esto es como una forma de... Eso no tenía nada, no interfería con mi ocio, no interfería, o sea, yo no tenía un trabajo obligatorio, pero era la forma de enseñarme el amor por el trabajo. Entonces, es quizás esta una de las razones que hace que muchos padres tengan estos niños tan pequeñitos trabajando. No creo, Yo creo que es la necesidad, no el amor por el trabajo, no. Es la necesidad tan fuerte. Es decir, estamos hablando de muchas familias que están sobreviviendo en el día a día, no viviendo, sobreviviendo, con lo más mínimo. Yo, por ejemplo, ya he dejado de preguntarle a los niños cuando me encuentro con ellos al mediodía. Algunos de ellos, otros tienen el privilegio de poder tener una merienda, un desayuno, incluso ahora una comida, pero muchos de ellos llegan a sus casas y no encuentran nada. Y si encuentran una comida al día, es un verdadero milagro y privilegio. Sí. Y esa es la realidad de muchos de los niños y familias que acompañamos, familias numerosas que viven un hacinamiento muy grande y que no tienen ese espacio ni ese lugar seguro. En este momento de pandemia que era el eslogan de quédate en casa, extendida. ¿no? Quédate en casa, yo decía, pero Dios mío, ¿para dónde estamos mirando? ¿No? Quédate en casa, internet, computadora, pero ¿de qué niños y niñas estamos hablando? Porque al final a los que nos debemos a la niñez, pero especialmente a los más vulnerables. Por supuesto. Y yo sinceramente tengo que decir que en esa estrategia tanto de gobierno como incluso de organismos internacionales, creo que les hemos fallado a la niñez más vulnerable. Creo que no hemos estado a la altura de las circunstancias. Sobre todo, y si ustedes me permiten, de esos niños que viven en zonas rurales, más distanciados, y donde se podría perfectamente haber acompañado con algún tipo de protocolo y que esos niños estuvieran en ese lugar seguro y que por lo menos esa comida la hubieran tenido, ¿no? Sí que se les facilitó comida, qué tal, pero no es la realidad de muchos de los niños que acompañamos diariamente y que necesitan de nuestra mano amiga y de nuestro apoyo.
Taira, ¿tienen los padres de estos niños que trabajan conciencia de los peligros? Porque aunque estén en un lugar seguro, entre comillas, hay muchos peligros. Trabajar en un vertedero viene con sus peligros y con sus temores, y otras áreas laborales como por ejemplo los niños que son limpiabotas o que están en la calle. Sí, mira, el problema es que entre la necesidad y el riesgo, el riesgo primario, estoy totalmente de acuerdo con lo que se estaba planteando. O sea, nuestra realidad, o sea, nosotros vivimos en un país de pobreza y hay niveles de pobreza extrema, pero cada vez más grandes, ¿no? Entonces, la gente vive en riesgo. En realidad, el riesgo es parte de la vida de la gente. Sí, o sea, si tú vives en una casa con piso de tierra, con un techo lleno de hoyos, un pedazo de yagua y un pedazo de material desechable, y si acaso hay una letrina a la que van varias familias, ¿me entiendes? Esos niños están permanentemente en riesgo. Su vida es riesgo desde que nacen, desde que están en la barriga de su madre. ¿Me entiendes? Entonces ya para la gente los parámetros de riesgo que nosotros tenemos no lo ven de esa manera porque viven el riesgo en el día a día. ¿Me entiendes? Y estar en un vertedero y trabajar en un vertedero para familias que trabajaron los padres, la madre, la hermana, la tía, la abuela, ¿me entiendes? Ya ha sido parte de algo normalizado. Entonces, eso es el punto que hay que ver. Entonces, con el trabajo infantil, lo difícil es cómo tú puedes hablar de erradicar el trabajo infantil en medio de una situación de pobreza y unas condiciones estructurales reales, o sea. Una pregunta para los tres. ¿La erradicación es utópica? Sí, en este contexto sí. ¿Verdad? En el contexto de pobreza, sí. Apoyando lo que dice Taira, nosotros de hecho también como parte de la misión de la Fundación estamos ahí prevenir y erradicar. Es verdad que no lo hemos estado cuestionando mucho en el equipo a nivel estratégico y todo, y de realidad. Es verdad que como dice Taira, en este contexto es sumamente difícil, complicado y complejo, por no decir utópico o imposible, hablar de una erradicación total, ¿no? Que significa 0.0. Exacto. ¿No? Y pero desde bueno, esa, es una desde forma esa también de ponerte como metas. Desde esa perspectiva, la intervención puede variar. No, y se pueden buscar también como enfoques un poquito más positivistas, es decir, de la superación, la prevención, superación, ¿no? De estas situaciones. Lo cual no le quita, digamos, la dificultad, pero bueno, no podemos... bueno, hay que seguir trabajando en esa línea para dentro de estos planes que tienen ustedes y dentro de estos estudios que has hecho tú en el campo, Taira, me pregunto, el capítulo sensibilización social, ¿dónde está? Porque yo creo que todos de alguna forma miramos hacia un lado, viramos la cara y el tema del trabajo social, del trabajo infantil no es visibilizado. Pero lo tenemos todos los días. Pero no lo visibilizamos socialmente. O sea, el problema es que no hemos tenido, lo que tú dices a nivel de sensibilidad social, es darnos cuenta de la magnitud del problema. Okay. O sea, la gente ve a los niños que están pidiendo en la calle y miran para otro lado. Sí. Y piensan que están pidiendo porque le da la gana de pedir. ¿Tú entiendes? O ven a los niños que están limpiando zapatos o están buscando la forma de tener alguna forma de vida. Y la gente no se hace la loca. Porque dice, no, eso es porque tiene unos padres irresponsables. Señora, averigüe qué pasa con sus padres. De repente... No solo eso, sino que las mismas autoridades que deben ayudar a erradicarlo son las que se prestan. Aquí, Alberto todos los días cuando viene para acá y un servidor, pues nos encontramos a policías, a militares que están dejándose limpiar los zapatos o las botas por niños y creen que así se les ayuda. En ningún momento dicen, no, tú tienes que estar en la escuela o tienes que estar... Está tan normalizado que es ir un poquito a contracorriente. Ahí siempre me viene esa frase de Eduardo Galeano que decía, ¿para qué sirve la utopía si soy
si doy 10 pasos para adelante y otros 10 para atrás. Y él terminaba diciendo que para caminar, ¿o no? Yo creo que la utopía siempre tiene que estar ahí, ¿eh? Y igual que los sueños grandes. Y esto es un sueño grande, que poco a poco tenemos que ir entre todos y con todos, pues implicándonos y complicándonos, ¿no? Y no normalizándolo, pero para eso, claro, pues requiere un estar como muy sensible, aunque cada vez la gente está más sensible, pero hacia sí misma. Esto es una mirada que hay que ir más allá de uno mismo y justamente la pandemia lo que nos está diciendo es que uno se tiene como que salvaguardar, mirar hacia sí mismo y entonces todavía como que nos cuesta mirar nuestro alrededor y lo miramos además con temor y con miedo, ¿no? Pero sí que tiene que haber una mirada más cómplice y no de unos, no de las ONGs, sino de todos, porque esto es una causa y que tiene que involucrarnos a todos y tiene que empujarnos a la acción, no a la indiferencia. Antes de eso, Ámbar, ¿es lo mismo un niño en situación de calle que un niño abusado por trabajo? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Ok. No es lo mismo. O sea, tú puedes encontrar niños en situación de calle que también viven abuso por trabajo. O sea, puedes encontrar esas dos cosas mezcladas. Pero puedes encontrar niños abusados por trabajo que no están en situación de calle. ¿Me entiendes? Okay. Que son parte de un núcleo familiar, que tienen una familia, que residen en la familia. Los niños en situación de calle tampoco son huérfanos del todo. O sea, hay muchos niños y niñas en situación de calle que están en situación de calle porque han vivido una situación de violencia en su familia y se han ido de la casa, por una situación de violencia. Tengo una pregunta para el padre. Lo que sí son fenómenos muy, entiendo yo, asociados, ¿no? Y en psicología que yo estudié esa parte, entonces sí, una cosa no es que determinantemente lleve a la otra, pero es verdad que sí son fenómenos que van muchas veces de la mano, ¿no? Y volviendo al inicio, o sea, yendo al inicio de todo, la causa, o sea, hablamos de niños y niñas y adolescentes en situación de trabajo infantil, ¿no? Entonces, eso se da por unas causas, ¿no? Que más o menos hay identificadas bastante de las causas. Entonces, como fundación, y hablando un poquito de eso de la fundación, de alguna manera lo que tratamos es de brindar ese acompañamiento, esa atención, porque esos niños, igual los niños en situación de calle, en muchos casos es falta de atención, falta de cariño, falta de una relación o un modelo, ¿no? Una familia que los acoja. Y entonces ese acompañamiento y ese poder favorecer o facilitarle el apoyo y los recursos que necesita, en este caso servicios de educación, de salud. Nosotros también trabajamos con la familia y la apoyamos con la parte de alimentación, porque como decía Tahira al inicio, esos niños acababan trabajando porque no tenían para comer. Entonces, cuando se les ayuda, no es que nos volvamos asistencialistas, no en ese sentido, pero hay que tratar de involucrar al entorno, exactamente, al entorno del niño, la familia, si la tiene, y el resto de la red de apoyo comunitaria, para entonces, con todos ellos y ellas, tratar de construir y digamos que bueno, que se puedan dar ese soporte, ¿no? Sobre eso hablamos un poquito más adelante, porque tengo que ir a publicidad, pero junto con una pregunta de Ámbar, quiero dejar la otra pregunta. No sé si estoy equivocada, ustedes me corregirán. Afortunadamente, desde donde yo lo veo, con el poco conocimiento del tema como tienen ustedes, ¿hay algún riesgo de que estos niños sean reclutados por la delincuencia? ¿Corren estos niños el riesgo de ser reclutados para trabajos para trabajos delincuenciales? Porque ilegales son, definitivamente. Y tu pregunta, Ámbar, antes de irnos a publicidad. Mi pregunta sería para el padre. La Fundación Merced, ¿cómo ayuda a estos chicos y cómo la sociedad puede ayudar a la fundación? Ya volvemos, vamos a publicidad.